Buenos días, ¿cómo están? Bien. Hace mucho que no venía a este servicio. ¿Se ven bien? Um, es un honor estar con ustedes esta mañana, casi tarde. Um, la verdad es esta serie de Efesios, cómo ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Es muy poderosa la palabra de Dios. Y hoy vamos a profundizar un poquito, vamos a entrar a la parte de la serie que llamamos Viviendo el Mensaje y vamos a tratar de encontrar maneras prácticas para aplicar lo que hemos estado aprendiendo. ¿Está bien? Sí. Entonces, antes de empezar, vamos a orar y mientras yo oro también les pido que oren por mí porque mi meta hoy no es convencerlos con mis palabras o mis historias, pero más bien que el testimonio de Jesús, que es la palabra de Dios, transforme todas nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar. Yo por nosotros, ustedes por mí, somos la iglesia juntos. Así que nada de esto sucedería sin nuestra unidad y sin el Señor estando en medio de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no tenemos que adivinar lo que piensas y lo que sientes, Señor. Pero tú lo escribiste en un libro y podemos leerla. Así que hoy, Jesús, oramos que el espíritu de sabiduría y revelación esté sobre nosotros, que profundicemos en nuestro entendimiento de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a aprender más, ensancha nuestro entendimiento, Señor. No queremos quedarnos en los conceptos que teníamos. Renueva nuestras mentes con la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel a lo que tú dices, Señor, que no sean mis palabras o mis emociones, pero tu testimonio, Jesús, que transforman mi vida y las vidas que están en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Este es tu servicio, Señor, te lo entregamos a ti. Venimos aquí para encontrarnos contigo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, el Señor está aquí, si lo sienten. Pues hoy el tema que tenemos se llama Viviendo el Mensaje, la tensión de la redención, ya y aún no. Todos podemos decir ya y aún no. O sea, hay partes, y lo aprendimos un poquito la semana pasada, que hay partes de la redención que sucedieron instantáneamente cuando recibimos al Señor en nuestros corazones. Y hay un proceso de santificación en el que todos estamos. O sea, estamos en proceso de redención. Y en el día final, cuando estemos delante del Señor, vamos a ver la redención completa. ¿Sí? Entonces, ya pasó, está pasando y va a pasar. Vivimos en la tensión entre el ya y el aún no. ¿Sí? Es un concepto que muchos teólogos han escrito muchos libros porque es una dinámica única para las personas que siguen a Jesús, que ya somos santos, ya somos salvos, pero hay partes de nuestras vidas donde todavía estamos aprendiendo cómo vivir como santos o cómo aceptar nuestra salvación. Y puede traer tensión a nuestras vidas. Y eso es lo que hoy vamos a desglosar un poco, porque creo que muchos de nosotros hemos sentido la tensión entre la promesa que Dios me dio y mi circunstancia. Y vemos como, ok, Señor, tú dijiste esto, pero yo estoy viviendo en esta realidad. Y cómo es que esto puede ser verdad cuando mis circunstancias están diciendo esto. ¿Sí? Ok, vamos a profundizar un poquito. Pero para repasar, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 1 al 8. Y luego vamos a pasar la lista de las cosas que hemos aprendido. Y de ahí vamos a profundizar. ¿Sí están conmigo? Ok, vamos a leer. Dice... Pueden leer conmigo en voz alta o en su mente, pero les animo que lean junto conmigo.
Ok, dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quiere hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre todos nosotros con toda la sabiduría y el entendimiento. Amén. Amén. Esos son los versículos que más o menos hemos tocado. Yo sé que hemos pasado una semana y a veces dos solamente en un versículo. Y la razón por la que hacemos esto es porque la palabra de Dios es poderosa. Y aunque nosotros podemos tener prisa, Dios no tiene prisa. Él no tiene ningún problema con repetir las cosas. No tiene ningún problema con detenerse hasta que nosotros podamos entender algo. Él es un Padre lleno de gracia y se queda con nosotros hasta que nosotros entendemos. Así que si lo sentimos repetitivo, está bien, puede ser que nuestro corazón necesite escuchar algo otra vez. Así que vamos a inclinar nuestro corazón a lo que el Señor está diciendo. Aunque lo sentimos familiar, mi oración siempre es que Dios me lleve de un lugar donde soy muy familiarizada a estar fascinada. Ok, entonces hasta ahora hemos aprendido que, número 1, es la voluntad de Dios elegir personas inesperadas de lugares improbables, solo porque Él quiere y no porque hayan hecho algo para ganarse un lugar ante Él. Ejemplo, Pablo, la iglesia de Éfeso, tú y yo, ¿sí? Número 2, aquellos que Dios llama son llamados a ser santos e irreprensibles ante Él. Esta santificación es instantánea y continua. A medida que somos santificados por la sangre de Jesús y continuamos siendo santificados al abrazar el discipulado en nuestras vidas. ¿Sí? Número 3, debido a que somos santos e irreprensibles en Cristo, tenemos acceso al cielo. En Él estamos literalmente sentados en lugares celestiales. Amén. 4, Él nos eligió no como esclavos ni como trabajadores, sino como hijos e hijas. Somos suyos por adopción. 5, todo lo que Él ha hecho es para la alabanza de la gloria de su gracia. Podemos vivir en su gracia y glorificarlo. Amén. Ese es nuestro breve repaso. Sé que cada una de esas cosas fueron prédicas, así que no hay temor si tenemos que repasar, por eso todo está guardado en línea y la verdad invitamos que sigamos meditando estas palabras, que no sea solo el domingo donde decimos, oh, ok, bueno, qué bonito, y ya me voy a mi casa, pero que nos sentemos con la palabra de Dios hasta que cambie nuestro corazón. Bueno, entonces esta es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad. El Padre soñó con tener hijos e hijas y el Hijo murió por su novia. Ahora vivimos a la luz de ese sueño hecho realidad, con una invitación abierta del Padre para participar en este romance divino. Pero hay un elemento de esta dinámica que puede ser realmente desafiante para nosotros, especialmente en nuestra cultura de prisa y soluciones instantáneas. La redención ya ocurrió y está en proceso de suceder.
O sea, a menudo hemos escuchado que cuando recibimos a Cristo todo cambia, y aunque eso es cierto, a veces los cambios son mucho más lentos y más sutiles de lo que queremos. Sucedieron en ese momento, pero puede llevarnos toda una vida a verlos por completo. ¿Cuántos pueden relacionarse con esa realidad? ¿Ya? Y a veces es difícil porque creo que a veces yo he visto momentos de evangelismo donde alguien le dice, hey, tú tienes que seguir a Jesús, porque cuando tú recibes a Jesús todo va a cambiar, tu vida va a ser mejor, no vas a estar solo, va a haber milagros y señales en tu vida, vas a ser sano. Y la persona puede decir, oh, ok, yo quiero seguir a Jesús porque por todo lo que tú me dijiste, voy a ser sano, ya no voy a estar solo, ya no voy a dudar, a lo mejor ya no voy a ser adicto. Y tenemos todas estas promesas que se nos han dado para como vendernos el evangelio. Y el problema que enfrentamos es que cuando recibimos a Jesús, a veces las cosas no se ponen más fáciles, a veces es más difícil. Porque lo recibimos y de repente es como nos llega el mejor amigo que antes nos llevaba a las fiestas y nos invita a 4 fiestas que antes ni nos hablaba, ¿no? O llegamos del retiro a nuestra casa y de repente toda la familia está peleada. Y decimos, ok, yo acabo de ser sanado y queremos entrar paz y amor. Y nos dicen, oye, ¿tú qué? ¿Ya te crees muy cristiano? ¿Qué te pasa? No, ahora ya es muy santo, que ayer me aventaste una silla y hoy eres muy santo. ¿Qué está pasando? ¿No? Y entramos en una tensión donde a veces hasta nos susurra la mentira que era más fácil antes. Era más fácil cuando yo podía hacer lo que yo quería. O era más fácil cuando no había gente religiosa juzgándome. Pero eso es una mentira. Lo único es que nuestra cultura nos ha enseñado que si algo no funciona en el instante, no sirve. Vemos todo tipo de comerciales, ¿no? Que dice, baja la grasa en una semana. O tus arrugas se van a ir por completo en 2 días si tratas esta crema. Y todas las soluciones que nos venden son instantáneas. O aún antes había una máquina, ¿no? Que te la ponías y según hacía abdominales por ti. Tú solo te la llevabas puesta todo el día. O zapatos que decían, oh, si tú caminas, tu vida normal en estos zapatos va a tonar todos tus músculos, vas a estar súper así en buen estado solo por estos tenis, ¿no? Y nosotros lo compramos porque queremos soluciones rápidas, que no requieran mucho trabajo y que no requieran mucho esfuerzo más allá de lo que yo ya hago, ¿verdad? Nos gusta la promesa de la solución, pero no nos gusta el trabajo que toma para llegar hasta ahí. Y eso es cosa de todos nosotros, yo incluida. Porque yo muy fácil, si me dices, ¿prefieres cocinar algo en el microondas o en el horno? Te voy a decir que el microondas. Porque tengo hambre ahorita y no en 1 hora mientras se calienta mi horno y abro la puerta y pongo y es más difícil. Pero ¿qué comida sabe mejor? ¿La que hago en el microondas o la que hago en el horno? Entonces el Señor es un Dios que ama el horno. Él ama lo lento. No sé si han conocido especialmente las mujeres o a lo mejor algunos hombres que hacen como birria o barbacoa o pozole. Una birria no te sale en 1 hora, nunca. Es más, cuando nos casamos, mi esposo y yo pedimos birria, pero nos dijeron, ok, vamos a tener que empezar a prepararnos desde 3, 4 días. Es más, la boda era el viernes, se empezaron a preparar el lunes. Porque tienen que hacer el caldo, la carne tiene que no sé qué, absorber, no sé qué. Yo no sé hacer birria, no he hecho ese intento, a lo mejor algún día tendré ese tipo de paciencia, pero hoy no. Pero es lo lento que hace que algo sepa tan rico.
Y si lo trato de hacer con más corto, si trato de tomar algún tipo de atajo, no vas a ver igual, ¿verdad? Por eso el Taco Bell jamás vas a ver igual que un taco de callejero real, porque no se trata de hacerlo en segundos. Y el Señor es así. Él es muy buen chef. Él no toma atajos, porque tu vida vale el tiempo que toma para cumplir la promesa bien. Entonces, por eso vivimos en tensión, en que ya pasó y está pasando. Vamos a ver qué tipo de promesas el Señor escribió sobre nuestras vidas. La verdad, dice, sabemos que en Cristo somos santificados por la unión con Él. Somos libres del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Hemos muerto y nuestras vidas están escondidas en Cristo. Hemos sido adoptados como hijos e hijas del Dios vivo y somos redimidos. Ahora, todas estas cosas son ciertas acerca de nosotros. Han sido dichas por el Señor y Dios no es hombre para mentirnos. Eso lo dice la Biblia. Dice, ¿qué Dios es un hombre para mentir? No lo es. Él no tiene ninguna razón para chantajearnos. Él no es manipulador. Él no promete cosas y luego cambia. No, Él no hace eso. Él es Dios. Él es fiel. Sería contra su propio carácter y su ser mentirnos. Él no es un hombre que nos mienta. Eso está en Números 23, 19. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos sentido que tal vez Dios mintió? O tal vez alguien exageró el poder del evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos acusado a Dios de ser un mal padre porque las cosas que creíamos que Él nos daría no aparecieron en nuestras vidas de inmediato? Esto solo lo digo porque yo lo viví. Si alguien acusó al Señor en su corazón, fui yo. Entonces estoy parada no juzgando, pero con la empatía de alguien que entiende, Dios me prometió algo y no solo no pasó, pero pasó exactamente lo opuesto de lo que yo esperaba. Y cuando eso sucedió, en mi dolor volteé a ver a Dios y dije, ¿me mentiste? O me acuerdo que en ese tiempo leía ese versículo donde Jesús dice, ¿quién de ustedes, si su hijo tiene hambre, le da una piedra? Y él dice, nadie. Mas Dios, más ustedes que son malos padres, le dan a su hijo pan de comer, más el Señor que es un Dios bueno. Pero en mi vida yo sentía, Dios, tú solo me das piedras. Y hay algunos de nosotros que hemos acusado al Señor de esa manera. Entonces hoy, si permitimos que el Señor entre a ese lugar de dolor en nuestro corazón, Él quiere lidiar con esa mentira. ¿Si estamos dispuestos? Ok, seguimos. Es la siguiente página para mí, pero ustedes están en la misma. Ok, so déjame preguntarte esto. Como seguidor de Jesús, ¿cómo sabes lo que es verdad? ¿Se basa en lo que ves o sientes? ¿O debemos creer lo que Dios dice sobre todo? Es una pregunta que sabemos la respuesta obvia, ¿no? La respuesta religiosa dice, oh no, Dios es bueno, amén, amén, en toda circunstancia. Pero no sé si vivimos eso. Podemos decirlo, pero no necesariamente creerlo o vivirlo. Yo sabía, cuando todo falló en mi vida, yo sabía que Dios era bueno. Yo conocía los versículos y las stickers y las tazas que dicen, oh, Dios es bueno, en toda circunstancia da gracias a Dios. Yo sabía, pero no lo entendía, no lo creía.
Saber y creer son dos cosas muy diferentes. Entonces, aunque esta pregunta, la respuesta parece obvia, quiero preguntar, en tu vida, realmente, ¿qué te dice la verdad? ¿O cómo mides que algo es verdadero? ¿Usas tus emociones, sus circunstancias, la palabra? Piensa. Vamos a reflexionar juntos, ¿sí? Reflejar. Ok, segunda pregunta. ¿El hecho de que no veo lo que creo que es la bondad de Dios en mi vida significa que Dios es malo? ¿O significa que tal vez mi idea de la bondad y la puntualidad esté equivocada? Vamos a hacer esa pregunta otra vez. Y realmente vamos a hacer estas preguntas en nuestro corazón, no para acusar o condenar, pero para ver realmente en dónde estamos. ¿Qué pensamos realmente? Porque solo cuando podemos admitir dónde estamos, podemos salir de ahí. Entonces, dice, el hecho de que no veo lo que creo que es la bondad de Dios en mi vida, ¿significa que Dios es malo? ¿O significa que tal vez mi idea de la bondad y la puntualidad esté equivocada? ¿Qué pasa si todas estas verdades son en realidad un hecho y los que cambian de opinión y son inconstantes no son el Padre y el Hijo, sino nuestros corazones quebrantados? Pensamos que nosotros somos los constantes y Dios es el que cambia de opinión. Pero en realidad, Dios es lo más constante en todo el universo y nuestros corazones cambian de opinión cada 30 segundos. Nuestras emociones suben y bajan dependiendo de las circunstancias, el aire, la temperatura, mi hambre. ¿Verdad? ¿Cómo voy a basar mi vida en algo que sube y baja como el viento? ¿Cómo voy a basar mi opinión de Dios en mí mismo, en mí misma? Yo no soy Dios. Cuando en el libro de Job, si lo conocen, es un hombre justo, que nunca hizo nada mal, nunca pecó. Pero todo lo más horrible le sucede. Se mueren sus hijos, su esposa lo acusa, pierde toda su riqueza. Y él nunca acusa a Dios, pero sí empieza a decir, pero Dios, ¿qué hice yo para merecer todo esto? Y Dios no le contesta, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse el mar y le dije que solo puede llegar hasta aquí? ¿O acaso tú conoces el nombre de las estrellas? ¿Dónde estabas tú antes de que el mundo empezó? ¿Acaso tú me puedes decir los misterios del mundo? Y no es la ira de Dios, es Dios diciendo, hey, tú no eres Dios. Yo soy Dios. Yo sé exactamente lo que está pasando. Yo estoy presente en tu circunstancia. Su bondad no es la que cambia, es mi opinión la que cambia. Y eso fue algo muy difícil para mí entender. Hasta que alguien me dijo, Ilse, deja de preguntar en dónde está la bondad de Dios. Y más bien pregunta, Dios, ¿cómo es que tú estás siendo bueno en esta circunstancia de una manera que yo no podría ver en ninguna otra circunstancia? Él está ahí. Santiago habla de esto en la primera parte de su carta. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse.
Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No nos reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado y hace el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Les dejo ese versículo ahí porque es importante meditarlo. Él dice, ok, cuando algo malo sucede, es una oportunidad para que tu fe y tu constancia crezcan. Porque la perfección de un cristiano no es su legalismo, es su constancia. Y luego dice, pidan sabiduría y no duden, porque alguien que duda es como las olas del mar, que un día sí, un día no, un día estoy aquí, un día estoy por allá, un día Dios me ama, un día Dios me odia, pero no es porque Dios cambia, pero es porque mi duda me mueve. La duda es lo que hace que yo sienta que Dios está y no está y que sí y que no. Es por mí. Son mis dudas. Y luego dice, no solo escuchen la palabra, pero pónganla en práctica. Porque si no, son como una persona que se ve en el espejo y dice, oh, ok, y se voltea y le dice, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo. Porque la palabra nos enseña quiénes somos. Y si no la ponemos en práctica, se nos va a olvidar. Luego por eso estamos como, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy vivo? ¿Y por qué sigo viniendo a la iglesia? No es porque Dios nos está ignorando o porque no tenemos propósito, pero es porque la palabra que hemos escuchado no la hemos practicado. Dios ha dicho cosas sobre tu vida, sobre mi vida, pero cuando no las practicamos, se nos olvidan. Y cuando se nos olvidan, dudamos. Y cuando dudamos, nos salimos. Tenemos que acordarnos. Porque Él no es un hombre que mienta. Sus promesas son sí y amén. Van a pasar. Y están pasando. Su bondad es constante. La que cambia de opinión soy yo. El hecho de que no veamos las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas hoy no significa que nunca vayan a suceder. En parte significa que debemos practicar el vivir en la verdad. Y al mismo tiempo significa que estamos esperando el día en que la obra de redención esté completa cuando Jesús regrese. Todo lo que Él prometió va a pasar, pero nosotros somos los que decidimos quedarnos hasta el día que suceda. No es Él quien se rinde, somos nosotros. Y yo sé que para nosotros puede ser difícil.
Porque decimos, es que yo he estado siguiendo al Señor 10 años, 20 años, 30 años. Y Él me prometió que mis hijos lo iban a amar. Y crecieron y se casaron o no se casaron y están por allá. Y yo oré, pero ¿dónde está la promesa? O aún, para mí era mi desilusión con que yo esperaba que mi vida pasara de una manera por hacer todo bien. Y eso no pasó y fui muy desilusionada. Y sentí y yo decía, pero Señor, yo te di mi juventud. Yo te di todos los días que la mayoría de las personas están allá afuera haciendo quién sabe qué. Yo estaba en el cuarto de oración orando con mis amigas que no tuvimos novio, no hicimos nada. Y luego yo esperaba que por eso el Señor me premiara, ¿no? Me diera así una estrellita. Pero lo que pasó fue al revés. Mi corazón fue quebrantado, las promesas que yo pensaba que tenía no pasaron y todo se tardó más tiempo de lo que yo pensé. Y yo acusaba al Señor y le decía, pero es que yo te di toda mi juventud. ¿Y para qué? Yo veía cómo mis amigos se iban de viaje y trabajaban en compañías que les pagaban mucho dinero. Y cuando me preguntaban, ¿y tú qué estás haciendo? Yo decía, ¿te acuerdas de esa iglesia donde yo trabajaba cuando estábamos en la universidad? Sigo ahí, ganando lo mismo. No tengo millones de dólares. No hay nada bonito que pueda poner en mis redes sociales. Todo lo que tengo son libros llenos de devocionales. Y mi corazón quería amargarse contra el Señor, porque no veía el éxito que tenían mis amigos que hicieron lo que ellos querían. No era igual al éxito que yo estaba teniendo. Lo único que yo tenía era mi amor por Jesús. Y me acuerdo que yo decía al Señor, pero es que no es justo. Es que yo pensé que si yo hacía todo bien, tú me ibas a recompensar. Y él me decía, Ilse, yo pensé que me estabas siguiendo por mí, porque yo soy tu recompensa. Y yo sentí, oh my God. Yo creí la mentira. Creí el evangelio que me decía, es que si tú sigues a Dios te va a dar mucho dinero. Pero mi recompensa no es el dinero, es Jesús. Y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es que Jesús responde cuando nos equivocamos de esta manera? Y algunos podemos pensar, se va a enojar. O me va a decir, es que tú estás mal, ¿cómo crees? Pero ya pasó, en la Biblia pasó esto con los seguidores de Jesús, con sus discípulos. Y vemos que Jesús responde a la atención de nuestra realidad ya y aún no, caminando con nosotros y ayudándonos a recordar. En Lucas 24, 13 al 32, vemos la historia de dos discípulos que Jesús había muerto y ellos estaban muy desilusionados y se fueron a una ciudad llamada Emaús. Iban caminando y se cruzan con un hombre desconocido que les pregunta, los ve tristes, y dice, chicos, ¿por qué están tan tristes? Y ellos le dicen, ¿acaso tú eres el único en toda Jerusalén, en todo el país que no sabe lo que pasó? Y él dice, cuéntenme, están muy tristes, ¿qué pasó? Y dicen, es que el que pensábamos que era el Mesías murió. Nosotros pensábamos que Él nos iba a liberar, pero lo derrotaron. Y estaban tan tristes.
Y le dijeron, dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Pero luego dicen, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche y porque se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en este instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba del camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, imagínense, ellos están en su desilusión más horrible de toda su vida. Pensaban que el Mesías que los iba a rescatar estaba muerto. Toda su esperanza muerta. Y Jesús no llega y les dice, chicos, ya soy Jesús, alégrense. No, ¿por qué? No estén tristes, la tristeza no es de Dios, alégrense. No les dice eso. Les dicen, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan tristes? Y ya ellos cuentan la historia, es que Jesús nos iba a salvar y murió. Y Jesús los está escuchando, no los corrige en ese momento. Y les dice, guys, esta traducción dice necios. Bueno, en otras traducciones dice como hombres de poca fe. Les dice, chicos, esto no son ustedes. No, esto no es lo que aprendieron. Vamos a repasar. Y dice, ok, vamos a empezar desde Moisés. Y los lleva por toda la Biblia. Los profetas, las leyes. Y ellos están escuchando. Y nunca les dice, y soy yo, hello, aquí estoy. Dice, vamos a repasar todo lo que aprendieron. Y ellos están como, su esperanza empieza a despertar otra vez. Y de pronto llegan a su lugar donde ellos iban a ir. Me imagino que iban a hacer un pity party, ¿no? Como una fiesta de la autolástima. Iban a su casa así, no, es que todo está horrible. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y Jesús dijo, bueno, ya me voy. Y ellos dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Y lo invitaron a sentarse junto con ellos. Y Él partió el pan con ellos. Y se acordaron. Y lo reconocieron. Dijeron, oh, es Jesús. Y Jesús desapareció. Pero ¿cuántos de nosotros, en medio de nuestra duda, cuando el Señor dice, bueno, ya me voy, decimos, sí, que te vaya bien. No, qué horrible. Mi vida. Pero el Señor está aquí. Y quiere sentarse con nosotros. A platicar, a procesar, a explicar, a recordarnos, a decir, acuérdate, yo estoy aquí, yo vine a salvarte, tú eres redimido, yo estoy trabajando, mi palabra, mi testimonio, yo soy el sí y amén del Padre. La presencia de Jesús es la garantía que el Padre va a cumplir sus promesas.
Entonces, en lugar de, yo creo que es como cuando vamos a nuestra casa, ¿no? Después del servicio, que es cuando Jesús se hace como que, bueno, yo me voy a quedar al siguiente servicio, que les vaya bien en su comida, pero podemos decir, no, Señor, quédate con nosotros. Yo no solo quiero caminar contigo cuando de repente me encuentro contigo, quiero invitarte a mi casa, a estar conmigo ahí y platicar y hablar y tener comunión contigo hasta que me acuerde y te reconozca otra vez. Y yo creo que esta es la invitación que el Padre tiene para nosotros este día. Para aquellos de nosotros que lo hemos olvidado o tal vez nos cansamos de esperar, pensando que tal vez Dios se equivocó cuando prometió redención y restauración para nosotros. Jesús está listo para encontrarnos en el camino. Él acoge con agrado nuestras preguntas y nuestros conceptos erróneos sobre quién es Él, pero también nos desafía a recordar lo que nos ha dicho y a mirar su palabra. Aunque nuestros sentimientos y experiencias han moldeado quiénes somos y cómo vivimos, en realidad no cambian quién es Dios ni lo que Él ha dicho. Por eso nos dio su palabra y la verdad en Jesús. Podemos traer nuestras emociones y experiencias y filtrarlas a través de Él, en lugar de filtrarlo a Él a través de ellas. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no fallará. Él no mintió. Nos está invitando a voltear la manera que procesamos las cosas. En lugar de decir, estoy endeudado, mi hijo me odia, todo está horrible, Dios debe ser cruel. Volteo, digo, Dios es bueno y misericordioso. En medio de mi deuda, Él trae provisión. Él es el único que puede suavizar el corazón de mis hijos. Si todos me dejan, Él sigue conmigo. Y en medio de la tensión en mi familia, yo tengo un aliado que se asocia conmigo para luchar por la sanidad y restauración de mi familia. ¿Ven cómo cambia la perspectiva? No empiezo por mis emociones, empiezo por el carácter de Dios. Y veo, ok, si todo falló y todo está horrible y no es lo que me imaginó. Yo me acuerdo en esa época de mi vida, yo dije, pero Señor, mis sueños. Y Él me decía, Ilse, tú estabas muy aferrada a sueños muy pequeños. Yo necesitaba romper estos sueños porque eran tus ídolos, pero también estaban tan chiquitos que yo no cabía. Entonces, al romper lo que yo pensaba que quería, Él abrió espacio para darme más de lo que yo podía imaginar o pedir. A veces, Él no... Por ejemplo, y yo le decía, ¿no? Tú solo me das piedras. Y me dijo, Ilse, yo quiero hacer un horno con esas piedras para que tú tengas pan todo el resto de tu vida, recién hecho. Y yo sé que es difícil porque decimos, pero es que eso es ella es especial o ella es la hija del pastor. Pero no, yo soy un ser humano. No hay nada diferente, no hay nada especial de mí. Lo que me hace especial es la misma gracia de Dios que está sobre cada uno de nosotros aquí. No hay nada que puedan decir que yo hago extra. Es la bondad de Dios. Y es que cuando mi corazón fue quebrantado, dejé que el Señor entrara para sanar. En lugar de yo como agarrar todas las piezas y ponerles tape para seguir adelante. Porque el Señor no se asusta ni se abruma cuando nosotros
nos caemos o nos deshacemos. Él es el creador. Él te creó una vez y te puede recrear si tú lo dejas. Tú le puedes dar todas las piezas. Y Él es el mejor para hacer algo nuevo de donde había nada bueno. Ese es Dios. Él es constante. Sus promesas son un hecho. Nuestra invitación de su parte es creerlo y permanecer hasta el final. Y Él no nos deja solos. No es una prueba de quién aguanta más. Es quién quiere estar conmigo sentado en mi mesa hasta el día que yo vuelva. Él quiere sentarse a comer con cada uno de nosotros. La pregunta es si nos vamos a sentar y quedarnos o nos vamos a apresurar para tratar de arreglar todo por nosotros mismos. Ya estamos redimidos, ya somos salvos. Hay que dejar que el Señor haga su proceso. Hay que ser dependientes de Él y no buscar nuestras propias soluciones. Aunque sea difícil, podemos esperar. Jesús ha esperado a su novia 2000 años. Él sabe lo que es esperar para que su anhelo sea cumplido. No estamos solos esperando. No nos pide algo que Él no está haciendo. Su anhelo es que tú y yo estemos donde Él está. Y hasta ese día Él está intercediendo por nosotros. No estamos solos. Amén. Y por último tengo esta cita de Juan. Jesús le dice a sus discípulos: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie.